Hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. En esta oportunidad traemos un mensaje, una predicación que tiene como título El lamento del Padre. Seguimos con las ilustraciones de bolsillo, ya estamos en el Antiguo Testamento, vamos en el libro de Segunda de Samuel. Decíamos que tiene como título El lamento del Padre, pero tiene un subtítulo: ¿qué ocurre al morir? Vamos a 2 de Samuel 18:33. Dice: entonces el rey se turbó. Aquí está hablando del rey David. Entonces el rey se turbó y subió a las salas de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Recordemos que el título es El lamento del Padre y que tiene como subtítulo este mensaje: ¿qué ocurre al morir? En este versículo bíblico encontramos el dolor hondo de un padre cuando se entera de la muerte de su hijo. El rey David se estremeció de dolor por la muerte de su hijo Absalón. Estas historias trágicas relativas a la muerte que han sucedido a lo largo de la historia afectan de manera significativa nuestra existencia en este plano físico. La muerte es algo extremadamente doloroso, algo difícil de aceptar, ya que se constituye como el enemigo número uno de todo lo bello y bueno de la vida. No importa cuán imprevista e inadvertida sea la muerte. El caso es que nos afecta en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. El fallecimiento de un ser querido nos aflige, nos desconsuela, nos apena, nos consume en una dolencia muy profunda. La muerte no estaba establecida dentro del plan original de Elohim. Fue con la caída en el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que el Todopoderoso dispuso la muerte física sobre su creación humana. El caso que presentamos de David y Absalón, padre e hijo, registrado en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, es decir, en el versículo que es tema de este estudio. Este caso es solo uno de los miles que ocurren en cada momento dentro de la existencia humana y está intrínsecamente ligado al sufrimiento y a la pesadumbre, donde padres pierden a sus hijos o hijos a sus padres, esposos a esposas, hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos, en fin. Estamos hablando de la muerte física que recae sobre una persona amada en cualquier momento de la vida. De acuerdo a las instrucciones bíblicas en relación a la muerte, vemos que la palabra de Dios nos inspira a que necesitamos un tiempo para llorar, necesitamos un tiempo para demostrar nuestro dolor por la pérdida de ese ser amado. Vamos a Génesis 37:34. Génesis 37:34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.
Fíjate, estamos dando ejemplos acerca de la aflicción y el dolor que siente un padre o una persona por la pérdida o la partida o la muerte de un ser amado. En momentos de gran aflicción, como la pérdida de un ser querido, en este caso un hijo, José, estamos hablando de que Jacob rasgó sus vestidos. José, recordemos que José fue el padre de 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos fue José. En momentos de gran aflicción como la pérdida de un ser querido, en este caso un hijo, José, necesitamos estar fortalecidos en el Señor para guardar nuestro corazón y aceptar la voluntad de Dios, ya que como vemos en esta palabra, Jacob no solamente rompió su ropa en señal de tristeza, sino que lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Debemos confrontar el dolor por medio del luto y aceptar que los preceptos divinos están por encima incluso de nuestras apreciaciones más arraigadas a una persona. Veamos otro caso. Deuteronomio 34, 7 al 8. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Bien, Moisés fue uno de los grandes hombres de Dios, constituido como el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Observamos en el pasaje que murió de 120 años. También notamos la providencia sustentadora del Señor, es decir, una gran bendición, porque al morir Moisés gozaba de buena salud y vemos en el pasaje que su vista no le fallaba, a pesar de su longevidad, de su larga vida. También vemos que el pueblo hebreo, es decir, el pueblo de Israel, entró en duelo por 30 días, ya que esta era la costumbre de aquella época. Es necesario que entendamos que todos los seres humanos que somos creación de Dios y que hemos caminado sobre la tierra desde el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, indefectiblemente tenemos que pasar por este flagelo de la muerte. Hermanos y hermanas, ahora vamos a analizar lo que la Biblia nos indica acerca de lo que es la muerte. Debemos estar preparados para este tipo de acontecimiento y saber a dónde iremos, en dónde estaremos, si nos hallaremos conscientes o inconscientes, y qué ocurre en el evento en que morimos. Aunque la muerte ya no es un enemigo para los hijos de Dios, es ciertamente una tragedia para los que están muriendo y para sus seres amados que no tienen este conocimiento. Pues la gran mayoría de personas cristianas, la gran mayoría de cristianos y no cristianos, deambulan por el mundo sin tener idea de qué sobreviene al momento de partir de este mundo. Muchos creen que al morir, el alma es llevada a padecer profundas manifestaciones de dolor en el infierno, o a gozar de grandes actuaciones en el cielo si se hizo lo correcto en vida. Otros creen que el alma y el espíritu son llevados a un lugar donde serán promovidos a través de súplicas y rezos por parte de sus familiares, es decir, los que quedan aquí. Serán promovidos a través de súplicas y rezos a lugares más elevados en el reino de Dios. Para otros significa renacer en otro cuerpo. Es lo que se denomina como la reencarnación, y eso está en las religiones orientales, el budismo, el hinduismo.
y otros argumentan que al morir todo termina. En fin, hay cualquier cantidad de conceptos no dilucidados ni filtrados por la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que son las que verdaderamente nos dan las respuestas a estos interrogantes, que son un poco complicados y que a su vez generan mucha polémica, discordia y afectación. La idea muy arraigada desde siglos atrás de que cuando morimos vamos al cielo o al infierno es extraída de una obra literaria de gran renombre dentro del contexto literario universal. Nos referimos a la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita alrededor del año 1300. Es considerada una obra de arte dentro de la literatura universal, donde su división, infierno, purgatorio y paraíso, nos llevan por desconcertantes lugares, donde se ven los escarmientos que sufren los impíos. Que en el purgatorio se purifican los pecados para subir al cielo. Y también vemos cómo se atestigua la victoria de los santos. Estos conceptos de autoría humana están muy alejados de lo que nos habla la palabra de Dios respecto a lo que significa la muerte. Es por eso que necesitamos la verdad de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia. Bien, la muerte es como quedarse dormido, es como sumergirse en un profundo sueño del cual seremos despertados en la resurrección. Las Sagradas Escrituras hablan de la muerte como si fuera un sueño, donde nos vamos a dormir. Hay muchos pasajes bíblicos que comparan la muerte como un sueño. El mismo Señor Jesucristo establece este tipo de paralelo en uno de los evangelios. Vamos a Juan 11, 14. Juan 11, 14. Dice: dicho esto, les dijo después, está hablando el Señor Jesucristo, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero aquí vemos el parangón, la comparación que el mismo Señor Jesucristo hace. Dice primero: nuestro amigo Lázaro duerme. Y luego dice: Lázaro ha muerto. O sea que estas dos condiciones a la vez son una misma condición. Ahora, dentro de una lista de interpretaciones, dentro de una de las interpretaciones más claras que el Espíritu Santo nos puede dar en relación a este tema, podríamos decir que la muerte, es ausencia de vida. La muerte es ausencia de vida. Perdón, un momento. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, escribió bajo revelación divina que aquellos que duermen, es decir, que están muertos, que aquellos que duermen en Jesús resucitarán en su segunda venida. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, 13, 16. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fijémonos que en este pasaje de Primera Tesalonicenses, Pablo nos habla 3 veces acerca de que están durmiendo, y que de una vez, y que cuando el Señor Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, esos que están durmiendo. Entonces fíjate cómo se asemeja el dormir al morir. La muerte es la separación de los 3 componentes que forman nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Estos 3 elementos o componentes son los que forman nuestra humanidad, son la esencia misma de nuestro ser. En el principio, el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, es decir, el cuerpo, y sopló aliento de vida, espíritu dentro de él, y fue el hombre un alma viviente. Vamos a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, esto es como una ecuación en donde la suma de sus términos deriva en un resultado. En el pasaje anterior vemos que hay 2 componentes que unidos nos dan el logro de algo alcanzado. ¿Cuáles son esos 2 componentes? El polvo de la tierra más aliento de vida igual a un ser viviente. Lo que quiere decir cuerpo más espíritu, o sea, nos daría igual al alma. Ahora, en lo que respecta a la muerte, si revertimos este proceso, si quitamos el aliento de vida, que es el soplo de vida del Espíritu de Dios en nosotros, y el cuerpo vuelve al polvo, entonces, ¿qué ocurriría con el alma? Naturalmente el alma deja de existir, deja de ser, deja de tener vida. Dejamos de tener la característica principal, la vida. Simplemente dejaremos de ser hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga en la resurrección y coloque los elementos o componentes nuevamente en su lugar. Aunque seremos transformados, creeríamos. Fíjate el condicional. En esta predicación vamos a utilizar mucho estas palabras que en el condicional: creeríamos, podríamos, creeríamos. Aunque seremos transformados, creeríamos que el Señor nuevamente tiene que reunir estos 2 componentes, cuerpo y espíritu. ¿Para qué? Para restituir el alma. El espacio de tiempo que hay entre la muerte o el dormir, o sea, el espacio de tiempo que hay entre la muerte y la resurrección, está descrito en la Biblia como un sueño, es decir, dormir profundamente. De tal manera que no tendríamos conciencia de lo que está pasando en este mundo, y de la misma manera no estaríamos en el cielo alabando ni glorificando a Dios si hicimos espiritualmente lo correcto en esta vida. Ni tampoco estaríamos en el infierno recibiendo castigo por nuestros pecados. Simplemente estaríamos, como ya lo anotamos, dormidos hasta la resurrección. Morir es como irnos a dormir, y nuestros próximos pensamientos y sentimientos conscientes serían cuando Dios nos resucite y nosotros volvamos a la vida. Morir
según las escrituras es, vamos a Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra, es decir, el cuerpo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu, que es el aliento de vida, vuelva a Dios que lo dio. Vamos ahora al Salmo 146:4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, es decir, sale el espíritu, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Recordemos que los pensamientos hacen parte del alma, o sea que en ese mismo día perece, muere o se duerme el alma. Ahora, bueno, disculpen, ustedes dirán que voy un poco rápido, que estoy de afán, pero lo que pasa es que nosotros estamos sometidos también a algunos términos para colgar estos videos en YouTube y no podemos pasarnos de cierto tiempo. Entonces disculpen si voy un poco rápido porque el tema es como un poco largo. Ahora vamos a tratar de precisar algunos pasajes bíblicos con relación a la muerte. Vamos a dejar que la Biblia conteste algunos interrogantes postulados. O sea, preguntas que nosotros mismos pues hemos elaborado en el transcurso de nuestra vida y de las cuales no hemos tenido ninguna respuesta. O hemos tenido respuestas, pero que realmente no son las acertadas, no es lo que verdaderamente ocurre cuando morimos. Entonces vamos a mencionar estas preguntas y vamos a responder con la misma Biblia. El Espíritu de Dios es el hálito, bueno, el hálito o soplo de vida en nosotros. El Espíritu de Dios es el soplo de vida en nosotros. Vamos a Job 27:3. Dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Hálito de Dios es el espíritu. Y el alma, pues es lo que a la postre muere. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Bien, ¿los muertos no alaban a Dios o sí lo alaban? Vamos al Salmo 115, 17, 18. Dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Pero nosotros, ¿quiénes? Los que estamos vivos. Ahora, ¿los muertos nada saben? ¿O los muertos tienen conciencia o tienen parte en este mundo? ¿Los muertos nada saben? Vamos a Eclesiastés 9, 4 al 6. 9, 4, 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjate, es importante que tengamos presente estas cosas que estamos leyendo, para darnos cuenta verdaderamente qué ocurre al morir. Los seres humanos no tienen almas inmortales, es decir, ¿el alma humana puede morir? Mucha gente tiene esa confusión, creen que el alma es inmortal, que nunca va a morir. El alma sí puede morir. Veamos lo que nos dice claramente la palabra del Señor. Vamos a Ezequiel 18:20. Entre otras cosas, aunque no lo tengo aquí, dice que temed más bien
al Señor que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Destruir, es decir, puede hacer morir. Pero vamos a Ezequiel 18:20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No dice el alma que pecare se condenará eternamente. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Bueno, otra de los postulados, de las preguntas. ¿El único que tiene inmortalidad es Dios? Primera de Timoteo 6, 15, 16. Primera de Timoteo 6, 15, 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. No hay nadie que tenga inmortalidad, ni nuestra alma. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Dios nos dará cuerpos inmortales llenos de gloria? Isaías 35, 3 al 6. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Vemos que el Señor hará una restauración completa de nuestro cuerpo. Los que fueron ciegos verán, los que eran sordos oirán, los cojos saltarán. Bien. El reino venidero será de tranquilidad y paz. Compartiremos con Abraham, Isaac y Jacob, es decir, los veremos a ellos, y no solamente a ellos, sino a nuestros familiares que murieron en Cristo. El reino venidero será de tranquilidad y paz. Compartiremos con Abraham, Isaac y Jacob. Mateo 8:11. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjate la majestad, lo majestuoso que puede llegar a ser eso, ¿no? Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo estarán con nosotros, y nosotros les daremos honra, la gloria y el poder como nuestro Dios. Les serviremos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón por siempre, y gozaremos de la más estrecha relación con Él. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Las Sagradas Escrituras nos hablan del lugar donde duermen los muertos. ¿Será que sí? Las Sagradas Escrituras nos hablan del lugar donde duermen los muertos. Vamos a Daniel 12:2. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Las Escrituras nos hablan del lugar donde duermen los muertos y la respuesta es en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo, ese es el lugar donde están los muertos, duermen en el polvo de la tierra.
dice que serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tanto los buenos como los malos serán resucitados. Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. Tanto los buenos como los malos serán resucitados. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa palabra sepulcros es Hades en el griego y es Seol o Sheol en hebreo. Recordemos que la Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Esa palabra tumba o sepulcro es Hades en griego en el Nuevo Testamento y es Sheol o Seol en hebreo en el Antiguo Testamento. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿A qué seremos semejantes después de la resurrección? ¿A qué seremos semejantes después de la resurrección? Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21. ¿A qué seremos semejantes después de la resurrección? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A qué seremos semejantes? Tendremos el mismo cuerpo que tuvo el Señor Jesucristo después de la resurrección. Es decir, será un cuerpo transformado. ¿Cuánto tiempo vivirán los justos resucitados? ¿Cuánto tiempo vivirán los justos resucitados? ¿Será que hay un límite de tiempo? Lucas 20, 36. Lucas 20, 36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Fíjate algo, si nosotros no tuviéramos la posibilidad de ser resucitados, entonces ¿dónde estamos ahora? Si vamos a ser resucitados es porque estamos muertos, pero la Biblia dice que cuando morimos nosotros dormimos, es decir, vamos a ser despertados para la resurrección. Pero en este caso, y de acuerdo a este postulado, ¿cuánto tiempo vivirán los justos resucitados? Ellos nunca podrán más morir. Dice Lucas 20:36, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles. Seremos iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿Cuánto tiempo esperarán los injustos después de la primera resurrección antes de ser resucitados? Fíjate, esta pregunta está como complicada. ¿Cuánto tiempo esperarán los injustos? Es decir, los que no creyeron ni obedecieron al Señor Jesucristo, después de la primera resurrección. O sea que estos injustos no van a resucitar en la primera resurrección, sino en la segunda, en la resurrección ante el gran trono blanco. Los injustos. ¿Cuánto tiempo esperarán los injustos después de la primera resurrección antes de ser resucitados? La primera resurrección va a ser cuando el Señor venga a esta tierra por segunda vez
Y dice que los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros seremos transformados. Esa es la primera resurrección. La segunda será después, cuando haya, o cuando todas las personas estén ante el gran juicio del gran trono blanco. Pero vamos a ver la respuesta. ¿Cuánto tiempo esperarán los injustos? Después de esa primera resurrección, antes de que ellos sean resucitados. Apocalipsis 20, 4, 5. Dice, los justos, es decir, los reyes y los sacerdotes, reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, es decir, los que no se encontraron dentro de esa manada pequeña, dentro de esa iglesia de reino, los que no cumplieron a cabalidad con las cosas que el Señor mandó, ellos no van a ser resucitados. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Después de 1000 años va a haber un juicio en el gran trono blanco donde Dios va a juzgar todo lo que hicieron estos muertos que resucitaron también. Bien, ¿cuál es el destino de los injustos? Apocalipsis 29. Descendió fuego del cielo y los consumió. Ese es el destino de los injustos. Descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, van a ser muertos por un fuego del cielo que los consume. ¿Quiénes son los injustos? ¿Quiénes? Bueno, ya hablamos de cuál es el destino de ellos, de los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Según la palabra. ¿Quiénes son los impíos, los injustos? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando decimos lago que arde con fuego y azufre, ese es el verdadero infierno, porque el infierno no está operando en la actualidad. Ya vimos y comprobamos de que una persona cuando muere no se va a gozar de las grandezas, de las perfecciones y glorias que Dios tiene en el cielo. Ni una persona cuando ha hecho lo malo también, que ha tenido todas estas características de fornicarios, hechiceros, idólatras, ellos no están padeciendo en este momento en el infierno, simplemente están, dormidos hasta la resurrección. Iglesia, hemos elaborado un breve estudio en lo que concierne a la muerte. Hemos dicho que el destino final del ser humano tiene un trasfondo cuyas implicaciones serán para una salvación eterna o para una condenación eterna. De acuerdo a lo que nos presenta la santa palabra de Dios, hemos mantenido la postura de que cuando morimos nos sumimos en un profundo sueño del cual seremos despertados en la resurrección. Nuestra actitud debe ser de compostura, mesura y sensatez. No debemos transitar, y mucho menos en este último tiempo, en este tiempo de pruebas, de juicios de Dios que vienen sobre la tierra. No debemos caminar ni transitar en este último tiempo con el corazón afligido por este motivo de la muerte, ya que la palabra nos muestra que la muerte también va a ser destruida, va a ser quitado su poder de herirnos, que los santos vamos a ser glorificados y que gozaremos de la plenitud de Dios en un alma, ahí sí sería inmortal.
porque es el Señor el que determina la inmortalidad del alma. Así de la misma manera es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Querida iglesia, esta era la predicación para el día de hoy. Amén.